En el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, el Salmo 50, por favor. Seguimos, como ustedes ya saben, con la serie de los atributos de Dios. Y vean el Salmo 50, versículo 1 y 2. De hecho, vamos a usar el versículo 2. Es donde vamos a extraer el tema de hoy. ¿Ya lo tienen todos? Salmo 50, versículo 1 y 2. Nos dice aquí la escritura, el salmista Asaf, no es David, es Asaf. Y dice lo siguiente: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dice: de Sión, perfección de hermosura, ha Dios resplandecido. Entonces, este versículo 2 es el que vamos a usar para nuestro tema. Y el tema, ¿cuál es? Es la perfección de Dios. Vamos a estudiar ahora este otro atributo de la perfección de Dios. Y repito, vamos a ver qué nos dice este salmo, que es el 2. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y vamos a orar a Dios para que nos ayude a entender su palabra, para que nos ayude a entender su carácter, su naturaleza de Él hacia nosotros. Hermano Gustavo, ¿nos quieres dirigir, por favor, en esta oración? Señor bendito Salvador, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido venir el día de hoy, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que la bendigas, que se cumpla tu promesa, que tu palabra no regrese vacía, que a nosotros, Señor, nos des un corazón agradecido, que estemos atentos a tu palabra, que entendamos que eres tú el que nos habla a través de nuestro hermano, nuestro predicador, y que la recibamos con gozo, que la llevemos a cabo en nuestras vidas, Padre, que no le echemos en el saco roto, ya que es el más grande tesoro que podemos encontrar en esta vida. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este versículo contiene tres palabras en especial que se relacionan unas con otras. Si se dieron cuenta, volvemos a leer el versículo 2, dice: de Sión, perfección de hermosura, ha Dios resplandecido. Y aquí podemos ver estas tres palabras, repito, que se relacionan una con la otra. Y la primera es perfección, la segunda es hermosura, y la última es y Dios. ¿Sí? Aunque Sión, la que es llamada perfección, la hermosura, es la perfección, la hermosura. ¿Por qué? Porque Dios ha resplandecido en ella. En primer lugar, vamos a hablar un poco haciendo la introducción al tema. Quiero llamar su atención a que como creyentes, especialmente quiero hablar en esta parte a los creyentes, nosotros, de dos cosas. Vamos a hablar algo de ganancias, pero no es de dinero, porque como que se pusieron alegres, ¿verdad? De ganancias y de pérdidas. Y la primera parte que vamos a hablar es de ganancias. Vean, hay dos cosas que debemos tener en cuenta, y primero son las ganancias obtenidas, ¿no? Por ejemplo, se preguntarán ustedes, ¿de qué vamos a hablar? ¿De ganancias los creyentes? Sí, de ganancias. Y traigo una lista aquí grande de ganancias que nosotros los creyentes hemos obtenido. Sobre todo son espirituales, y al final se podría decir que también hemos tenido hasta cierto punto ganancias materiales, pero vean a qué tipo de ganancias me refiero, nos vamos a referir. Por ejemplo, el hermano Tomás, que no sé si lo conocen algunos de ustedes. El hermano Tomás es el misionero que por medio de él conocimos el Evangelio, muchos de nosotros. El hermano Tomás llegó aquí a México hace muchos años, parece ser que son 35 años que el hermano Tomás ha estado con nosotros aquí trabajando.
Él llegó en el año de 1983 y esta es una gran ventaja realmente para el Evangelio de Cristo. Esta es una gran ventaja para el reino de Dios con su llegada. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí al hermano Tomás y conocí el Evangelio, en realidad aquí en México estaba por los suelos en el sentido espiritual de que no se conocía la verdad de Dios. Es una larga historia que después podemos platicar, no sé si alguien quiere que platiquemos con tiempo después. Pero de mi punto de vista, esa es una ganancia que pues nosotros y cada uno de ustedes creo que han obtenido, ¿verdad? Los que conocen al hermano Tomás, con su llegada pues llegamos a conocer el Evangelio verdadero. Con su llegada llegamos a conocer las doctrinas de la gracia que hoy llamamos, ¿verdad? Otra cosa que hemos obtenido en este tiempo, los 35 años que menciono de la llegada del hermano Tomás, se han abierto muchísimas misiones. Muchas misiones, desde el norte al sur, hay misiones que el hermano Tomás está trabajando en ellas. Si ustedes saben, en este fin de semana estuvo en Guatemala. Está en Guatemala, está en diferentes lugares donde hay misiones que él ha levantado con la ayuda de Dios. Ha estado trabajando en diferentes partes de nuestro país. Esto es una ventaja que en realidad hemos obtenido, ¿no? También hemos gozado de institutos bíblicos. Hemos estado, por ejemplo, algunos de los que están aquí, creo yo, el hermano Ricardo, en parte, y otros han estado en el Instituto Bíblico de Ciudad Neza. El hermano Tomás está dando en Ecatepec, el hermano está dando en Palmas, en diferentes lugares está dando el hermano Tomás institutos bíblicos. Además de esto, vean, hay una grande ventaja que tenemos como cristianos. Me sorprende, hace 30 años, por ejemplo, voy a hablar de la literatura que tenemos. La literatura que tenemos, libros, CDs, cassettes, todo eso, no lo tenemos hace 35 años. Ahora, ha sido de esa fecha a hoy, ha sido una grande bendición para cada uno de nosotros tener tanta literatura cristiana. Sobre todo la literatura que nosotros creemos y entendemos la verdad, ¿no? Por medio de los predicadores de los siglos pasados, que han sido los que llamamos los puritanos, ¿no? La mayoría de sus obras, si tú sabes, ustedes saben, estas obras están escritas al inglés originalmente. Entonces, también hemos gozado aquí, añadiendo al renglón, traductores que nos han hecho el favor, con la gracia de Dios, de traducirnos muchas de esas obras de los puritanos, John Gill, John Owen, muchísimos que yo pudiera mencionar, que han sido una grande bendición, literatura para todos ustedes y para mí. ¿Sí? Hablando de traductores, tenemos muchos traductores, gracias a Dios. Se nos fue uno de los hermanos que ustedes conocieron, el hermano Alan Roman. Hermano Alan Roman, ustedes saben qué trabajo estaba haciendo, ¿no? Traduciendo los sermones del hermano Carlos Haldon Spurgeon. Él se dedicaba a hacer exclusivamente esa obra de traducción. Entonces, todo esto, repito, fue y ha sido una grande bendición hasta el día de hoy. Y luego tenemos, por ejemplo, la tecnología ha sido muy avanzada. Tenemos un programa de radio, para los que no saben, en Radio Chapultepec, que hace sus programaciones cada domingo. Tenemos el domingo por la mañana predicaciones que tú puedes sintonizar la estación, no sé si de México llegue para acá, pero es una grande bendición. Tenemos más de 10 años en el programa, gracias a Dios que tenemos esto, ¿no? De por ejemplo, el radio, hablando de la emisora de Radio Chapultepec. Entonces, esto es una gran bendición. Hablando de tecnología, tenemos celulares, todos tienen celulares, cada uno de ustedes, ¿no? Tú te puedes meter a internet y buscar algo del cristianismo verdadero. Quieres saber algo de la verdad, del evangelio, te metes a tu celular y te metes a internet, y ahí ya tienes mucha información que antes no se tenía, repito, hace 35 años, por decirlo así, o hace 50 años, ¿no? Entonces, hablando del transporte también, el transporte público es una grande bendición, ¿no?
el transporte que tenemos, sobre todo el transporte cuando viene el hermano Moisés aquí con ustedes a predicarles, se facilita, se favorece, ¿no? Ahora estoy hablando de que ahora va a entrar el tren, ¿verdad? Yo no sé cuándo se inaugure, pero esa es una grande bendición. Todas estas cosas, repito, son grandes bendiciones que Dios nos ha dado, son grandes ganancias que hemos obtenido, ¿no? Hablando de la proclamación del Evangelio, vean, todo esto nos ha llegado, ¿no? Hablando del Evangelio, también de nuestra iglesia, del hermano Tomás, de todos nosotros, el mensaje ha salido a otras fronteras. Por ejemplo, si hablamos de los sermones que el hermano Alan Roman hizo sus traducciones, muchos de esos sermones tengo entendido que llegan a la iglesia, a Estados Unidos, donde está el hermano Daniel Chamberlain, que ustedes lo conocen, y de ahí salen a cárceles, de ahí salen a otros lugares, y de ahí salen a otros países que le hablan al hermano Daniel: hermano, tienes estos sermones, le hablan de diferentes partes del mundo, solicitando los sermones que tenemos ya traducidos al español. Entonces, yo pudiera dar una grande lista de tantas bendiciones que hemos recibido cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que me quedo corto, ¿no? Ustedes se han de acordar de otras, ¿verdad? Pueden añadir a la lista que yo les he comentado aquí, que es muy corta, pero a la vez es muy larga, ¿no? Vuelvo a reiterar lo de Guatemala, ¿no? El instituto que tiene allá el hermano en Guatemala, etcétera. Se han repartido muchísimos folletos. Nosotros en esa hemos repartido casi por cientos de folletos. Ha sido un gran honor y privilegio para nosotros como iglesia el servir al Señor en nuestra ciudad donde estamos. Casi, repito, hemos bombardeado todo lo que es Ciudad Neza. Hemos regalado discos, hemos regalado libros, hemos regalado cassette, todo esto hemos hecho cada uno de nosotros. Y repito, todas esas cosas son bendiciones para nosotros, ¿no? Esas ganancias las hemos obtenido bien y muchas otras más. Aquí me quedo, en primer lugar. En segundo lugar, ahora vamos a hablar de las pérdidas, porque también como cristianos hemos ganado, pero también como cristianos hemos perdido. Pero vean, ¿qué hemos perdido? Vean, que en este intervalo de tiempo nosotros, por así decirlo, desde que hemos empezado la vida cristiana, ¿qué es lo que hemos perdido? Porque hemos perdido algo, como voy a mencionar, como en cada caso de los creyentes, ¿no? Y quiero mencionar, vean, ante ustedes estas pérdidas ahora. Hemos perdido, vean, en nuestro cristianismo evangélico y casi totalmente, vean, el temor de Dios. Eso es lo que hemos perdido. Por un lado, hemos ganado mucho, pero por otro lado, vean, cuando digo que hemos perdido el temor de Dios, es que aún como creyentes no tenemos el temor que debemos de tener de Dios. A la luz de lo que ya hemos estudiado, a la luz de lo que ya hemos aprendido. ¿Cuántos llevamos de tiempo estudiando el tema de los atributos de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pero vean, aún así estamos cortos, nos quedamos muy chicos, muy enanos en el sentido espiritual, en el caso del temor de Dios. Esto es lo que hemos perdido, hermanos, en realidad. ¿Sí? En segundo lugar, vean, hemos perdido como creyentes la conciencia, la falta del conocimiento, del temor del Dios eterno. Eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido la conciencia, vean, de lo invisible. Hemos perdido la conciencia de lo eterno, del poder de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo les acusa a los antidiluvianos. Ese es el caso mismo que Pablo, cuando llegó por primera vez a Roma, ¿qué fue lo que les predicó? Les predicó de los atributos de Dios, el mismo tema que nosotros hemos tratado aquí durante muchos meses. Ese es el mismo tema que Pablo llegó a predicarles. Para el arminianismo les hubiera gustado a ellos que llegara Pablo, el gran apóstol Pablo, y que les predicara
Cristo les ama y tiene un plan maravilloso para ustedes, pero ese no fue el atributo que Pablo usó cuando llegó a Roma. Ustedes saben que el anhelo de Pablo era llegar con los hermanos, estar con ellos, estar conviviendo y hablarles de las cosas espirituales, pero su tema que abordó fue el tema de los atributos de Dios. Posteriormente les habló del Evangelio. Pero ¿cuál atributo fue el que usó? No usó el del amor, habló de la ira de Dios. Tú lo puedes ver en Romanos 1. Y ver y los acusa en Romanos 1:20, si lo quieres ver, dice, porque las cosas invisibles de él y su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. No tienes tu excusa delante de Dios. Entonces, refiriéndonos a este versículo que Pablo está mencionando aquí en Roma, Pablo dice, hemos perdido, ¿no? En el tiempo, nos hemos alejado, nos hemos apartado, nos estamos conociendo a este Dios que es invisible, que Él es eterno y que es el Todopoderoso. Ese es el punto, ese es lo que hemos perdido en realidad como creyentes. El mundo está demasiado con nosotros, así que lo invisible y lo eterno parece estar bastante olvidado, a lo menos, ¿no? De esta manera. No es cierto que solo tenemos conciencia de Dios, nosotros no. A veces tomamos conciencia de Dios, a veces nos ponemos en serio, o a veces como dicen los jóvenes, no nos ponemos las pilas cuando, no es cierto, cuando nos aprieta el zapato. Cuando ya me aprieta a mí el zapato, Señor, reaccionamos, ¿no? O cuando ya me llega el agua al cuello, o cuando Dios nos aprieta las tuercas, es cuando reaccionamos, ¿no? Pero al menos nada más, si Dios no hace algo así, no estoy yo al día, ¿no? Como mismo Pablo dice aquí en Romanos, les dijo y les acusó a los romanos, les dijo, ustedes no tienen a Dios en su noticia. Ustedes tienen el periódico, ustedes tienen toda la información, todas las cosas, materiales, pasajeras y, en cuenta, pero a Dios no lo tienen en su noticia. Es el mismo punto si sigue leyendo la carta a los romanos en este capítulo 1. De eso también los acusa Pablo y de eso somos también nosotros culpables cada uno de nosotros, como vamos a verlo. ¿Sí? Ven, como misión, hablo de esta misión, como misión hemos perdido, vean, la conciencia, ¿no?, de la presencia y del concepto de la majestad de Dios. Vean, como misión. Uno puede organizar, vean, una iglesia, tú puedes organizar una iglesia bien equipada, bien preparada, ¿no?, con su pastor, su mesa directiva, sus diáconos y todo eso, pero a la vez, vean, contristar al Espíritu Santo. ¿Podemos hacer eso? ¿Hay tal cosa como eso? Sí. Sí. Pero repito, podemos decir, no, mi iglesia está muy bien, no, está muy esto y todo aquello, sí, yo no digo que no. Pero vean, puede suceder que en nuestra propia iglesia, nosotros como creyentes hayamos contristado el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces de nosotros hemos contristado al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces yo les pregunto a ustedes? La respuesta es que muchas, como creyentes. Los demás que no son creyentes se pondrán a pensar, ¿a poco un creyente puede hacer eso? Sí, sí podemos hacerlo eso. La Biblia nos advierte de eso, ¿no? No contristéis al Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir no contristarlo? No hacerlo entristecer. Es una persona, los falsos testigos de Jehová se equivocan, ¿no? No es la fuerza activa de Dios, no es como la luz. Es una persona divina. Eso es otra cosa que vamos a verlo después. Pero vean, podemos contristar al Espíritu Santo. En esta era, hermanos, estamos viviendo en la era del hombre común, y junto con el hombre común ha venido el Dios común. ¿No es cierto? Estamos viviendo en esta era, en esta época, así es. Así es, a la luz de esto, ¿no? Hemos perdido, vean, la absoluta pérdida del concepto, y repito otra vez, de la majestad de Dios. Acabo de predicar de la majestad de Dios.
Sabemos cuál es la majestad de Dios, sabemos cuál es este Dios, pero vean, lo hemos perdido por completo, que debería ser lo contrario, que a la luz de lo que ya hemos estudiado, hemos aprendido, que nuestro conocimiento vaya creciendo y creciendo. Es el propósito de leer este libro, de escuchar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, pero en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás como el cangrejo. El cristianismo moderno, de la majestad, por supuesto también hemos perdido el concepto de la reverencia a este Dios, al Dios verdadero, al Dios único y nada más. Ha perdido la verdadera convicción, vean, del verdadero Dios, hemos perdido. Y podríamos hablar de estadísticamente, pero hemos perdido, lo vuelvo a reiterar. ¿Qué es lo que hemos perdido? El temor a Dios. Ahora no hay temor de Dios. No hay temor. Si no hay temor en nosotros de Dios, ¿cómo vamos a esperar que haya temor en los inconversos? Menos, mucho menos. Es contradictorio todo esto. Si nosotros hemos perdido, que nosotros decimos conocer el Evangelio, que nosotros decimos conocer a Dios, hemos perdido este temor de Dios. Si en nosotros no hay temor, si en nosotros no hay reverencia, imagínense nuestros hijos, imagínense nuestras esposas, en los demás, en los que nos conocen, en los que nos rodean. Vean, muchos libros, como yo decía hace un rato, han sido traducidos al español. Mucha comunicación tenemos, sabemos mucho, hablamos de teología, hablamos de esto, hablamos de aquello, de todos estos libros, de muchos temas y bla, 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 ¿no? Tenemos mucha comunicación, sí, pero vean, ¿qué hemos comunicado de eso? Yo tengo mucha comunicación, tengo mucha información en mi mente, sé muchas cosas, claro que sí, pero yo ¿qué he dado? ¿Qué he aportado yo de todo este conocimiento a los demás? Y no tan solo que he comunicado, sino más bien cómo he vivido, cómo hemos vivido a la luz de esto nosotros que decimos ser creyentes. ¿Cómo? Ese es el asunto de todo esto. Hay ganancias, vean como acabo de decirlo, externas y hay pérdidas internas. El resultado total, para resumirlo de lo que yo he estado diciendo, hemos perdido lo mucho por lo poco. Sí, y creo que estamos en el día de hoy así. Yo creo que estamos bajo esta situación, ¿no? Hemos perdido todo esto y más, vean. Esto es la perfección de Dios, lo podemos recobrar, vean, si estamos hablando de la perfección de Dios, si hemos perdido ese temor, si no hemos sido lo que Dios pide de cada uno de nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vean, ¿cómo si es que yo me encuentro perdido, cómo es que puedo volverme a Dios? Si yo me he apartado, me he enfriado, todo esto en las cosas de Dios, ¿cómo le voy a hacer como creyente? Bueno, hay una forma. Hay varias formas de hacerlo y una de ellas es, si yo he contristado al Espíritu Santo, entonces pedirle perdón a ese Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo me va a volver otra vez a Dios, me va a decir, mira, este es el camino y síguelo adelante. Pregunta, ¿cuál es la meta entonces de leer la Biblia? ¿Cuál es la meta? O de ver los atributos que hemos visto de Dios. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué hemos gastado este tiempo? O sea, más de esto ustedes conocen mejores teólogos. Podemos hablar y sacar una lista de los mejores teólogos, pero ¿cuál es la meta de todo esto? Vean, debemos ver a este Dios, vean cuán hermoso, formidable y completo Él es. Ese es el punto. Obedecerle, someternos, como vamos a ver, a Él. Hemos de volver de lo externo a lo interno, de lo material a lo espiritual. ¿Sí? Debemos de bajarnos de nuestra nube. ¿Sí? Y debemos dejar que Dios muestre su gloria en medio de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos hasta arriba, ¿no? Y Dios está hasta abajo. No, debe ser lo opuesto, hermanos. Dios está, que esté arriba y yo abajo, como Juan el Bautista dijo del Señor Jesucristo, es necesario que Él crezca, mas yo mengüe. Así es. Y si nosotros callamos, vean, si nosotros no hablamos de este Dios verdadero que le decimos conocer, si nosotros callamos, vean, las piedras hablarán. ¿No es cierto?
Las piedras van a hablar. El texto dice, no, las piedras hablarán. Y mi interpretación de este texto, este versículo es muy complejo, no está muy complicado de interpretación, porque hay muchas líneas de interpretación, pero les voy a dar la mía. Las piedras se refieren a los falsos testigos de Jehová. Las piedras que menciona la palabra de Dios aquí se refieren a los falsos maestros. Las piedras que están aquí hablando Cristo, la palabra de Dios se refiere a los falsos maestros. Si yo callo este mensaje, si yo no predico lo que tengo que predicar, si no lo enseño y no lo vivo, los demás van a hablar. Si yo estoy callado, si no digo nada, las piedras van a hablar. Sí, vamos a seguir en esta condición hasta que Cristo venga. Vean Mateo 24, 27. Vean hasta cuándo vamos a estar bajo esta condición, ¿no?, precaria. Vean por favor Mateo 24, 27. En Mateo 24, 27 dice el Señor Jesucristo lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vean, va a venir Cristo, pero tú dices, hasta que Él venga. No. Yo sé que va a venir, yo sé que los inconversos se van a morir de terror, ¿verdad? Pero vean, mi condición precaria va a estar hasta que Él venga. No debe de ser esto. Lo que yo quiero, lo que nosotros debemos querer anhelar es que su presencia esté aquí en medio de nosotros. ¿No es cierto? En vez de que se vaya, que esté con nosotros, yo quiero que esté aquí en Tultepec, yo quiero que esté en este pueblo. Vean, no esperemos, pues digas, pues me voy a esperar un poco más. Más adelante voy a cambiar, más adelante voy a hacer lo que tengo que hacer. No, vean. No hay que esperar a que llegue esa dramática hora. Nosotros tenemos que accionarnos ya. En cuarto lugar, la pregunta ahora es, el atributo es la perfección de Dios, pero ahora no hice la presentación al principio de la definición, la vamos a dar. Bueno, ahora la pregunta que vamos a contestar es, ¿qué es la perfección? Vean, en este caso, ¿qué es la perfección de Dios? ¿Qué significa perfección? Lo que dice la Biblia, ¿no? Vean, según el diccionario Webster, la palabra perfección significa, vean, escuchen su significado y aplica a Dios. Significa el grado más elevado posible de excelencia. Vuelvo a repetirlo. ¿A qué se refiere perfección? En el caso de Dios, al grado más elevado posible de excelencia. Esa es la perfección, esa es la perfección de Dios. De lo que es perfecto, vean, lo que es perfecto no carece de nada que debiera tener y no tiene nada que no debería de tener. La perfección es plenitud y con plenitud. En el caso de Dios, algo que es perfecto no carece de nada y no tiene nada que deba de tener. Esta palabra perfección o perfecto que vamos a ver más adelante, guarden en mente, la palabra perfecto es una palabra relativa. Sí, es una palabra relativa y se encuentra bastante poco en la Biblia. Vean, ¿por qué? Porque la traducción al español de varias palabras hebreas y griegas se encuentran en muy pocos textos debido a la traducción de los idiomas, como acabo de explicarlo, del hebreo y del griego. Ahora, repito, la palabra perfección significa que lo que es excelente, lo que es el grado más elevado posible de la excelencia. Y por supuesto es una palabra relativa que nosotros podemos usar de diferentes maneras. Hablamos de lo que está o aquella cosa terrenal es perfecta, la palabra de Dios hace lo mismo. Vean, la perfección es estar completo en su naturaleza, ¿sí? Al decir es ser perfecto, no, ¿cómo quiero decirlo? Vean, al decir es ser perfecto en lo que usted no es perfecto. Ahora, vean, vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabo de decir. Por ejemplo, cuando ustedes nacieron, no sé si nacieron
en un hospital, nacieron en un sanatorio, o nacieron en otro lugar, ¿no? Pero el médico, ¿qué fue lo que observó al nacer ustedes? ¿Qué fue lo primero que hizo el médico? Y obviamente su mamá, ¿no? ¿Qué fue lo que vieron primeramente? Vean, si estaban completos, ¿no es cierto? Si estaban perfectos. Repito, estoy usando esta palabra perfección, puedes usar, es una palabra, repito, relativa, que como vamos a ver, lo aplica a Dios y aplica a nosotros, y en este caso está la aplicación a nosotros. Vean, ¿qué es lo que buscaba el médico? ¿Qué es lo que buscaban sus padres de ustedes? Que ustedes estuvieran completos. Veían su nariz, veían, sí tiene los ojos, sí tiene sus 2 brazos, sus 2 pies. ¿Por qué? Porque en muchos casos de los nacimientos de los seres humanos han nacido, ¿qué? Defectuosos, ¿no? Eso no es perfecto. Perfecto es cuando, repito, naces, estás completo, ¿no? Entonces ya después tus padres dieron gracias a Dios, ¿no? Por tener un bebé fuerte, sano y completo. ¿No es cierto? Es lo que yo supongo que en cada caso de nosotros sucedió, ¿no? Y vean, eso es perfección. Eso es perfección de un ser humano. Vamos por partes, ¿no? Ahora, vamos a ir dando ejemplos. Después vamos a ver cómo aplica esta palabra de perfección en el caso de la Biblia, en el caso de Dios. Ahora, vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que en la caballeriza nació un caballo de pura sangre, ¿no? Vean. Entonces, si nace un caballo de pura sangre, para los que conocen de caballos, de animales, saben a qué tipo de animal me refiero, ¿no? ¿Qué van a hacer entonces sus dueños de ese caballo cuando nace ese caballo? Vean, el dueño comienza a mirar, él no busca 2 patas, no busca cuántas patas, busca 4, ¿verdad? Si tiene solo 2 sería que deforme, ¿no es cierto? Sería deforme. Y así es cosa perfecta, cosa imperfecta. Otro ejemplo que podemos dar es si un bebé que no nace y tuviera cuatro pies, ¿qué sería? Sería un ser que deforme, ¿no es cierto? Bueno, que decimos de la perfección es tener solo lo que se debería tener, ser lo que es. La perfección, vean, es una manera, vean, relativa, significativa, repito, de completitud y plenitud de lo que ustedes son, en ese sentido, lo que somos como seres humanos, ¿sí? Pero vean, no podemos pensar así de Dios, como lo acabo de decir en el caso de los otros. Vean, en el caso de Dios es totalmente diferente. Vean, su perfección significa, ¿qué dijimos? Acuérdense, ¿cuál fue la definición de la perfección de Dios? Significa que el grado más elevado posible de la excelencia. Ese es el verdadero Dios, esa es la perfección de Dios, ese es Dios. Entonces, de ningún modo podemos aplicar a Dios este concepto humano como dice, cómo podemos aplicarle a Dios, vean, lo más alto posible. ¿Hay algo que no sea posible con Dios? Vean, como si Dios hubiera sido creado, o como si Dios hubiera hecho lo más elevado posible que fuera, tan perfecto como si fuera posible para Él. Eso no es así, no funciona así, eso no es eso. Vean, no se puede aplicar eso a Dios, es solamente aplicable, vean, en el otro caso, a seres como nosotros. Ya están confundidos, ¿verdad? Pero vamos a seguirle. En quinto lugar, vean, Dios no conoce medidas. ¿Se acuerdan que en uno de los atributos de Dios mencionábamos la inmensidad de Dios? Que no podemos medir a Dios. Esto nos referimos a algo aquí también. Dios no conoce medidas, Dios no conoce medida. Vean, Dios no conoce medida.
Vean, por el contrario, Dios es completamente diferente, separado, así que Dios no conoce medida. Vean, Dios es simplemente Dios, una infinita perfección de la plenitud, y no podemos decir que Dios es un poco más o un poco menos. No, no es así. Más y menos son palabras que aplican a mí, eso sí. Las palabras más y menos aplican a nosotros, pero esas palabras no aplican a Dios, aplican a los creyentes, o sea, a nosotros. Eso es lo que es ser perfecto. Por ejemplo, Sansón. Ustedes han estudiado la vida de Sansón. Sansón, cuando era un pequeñito, tenía fuerza, ¿no? Porque ya estaba empezando a crecer y todo esto, pero cuando era joven, ¿qué? Empezó a tener más fuerza. Uno de los hombres más fuertes del mundo antiguo, ¿no? Para dar el ejemplo, en el caso de Sansón, ¿no? Él fue así. Y podemos decir lo mismo que Goliat. Goliat, ustedes saben quién fue el gigante, ¿no? Que David venció en esa pelea que tuvieron. ¿Y qué fue lo que era Goliat cuando era niño? Era pequeñito. ¿Quién iba a pensar que iba a ser un grande gigante? Pero ¿qué pasó con Goliat? Cuando era muy pequeño, pero después que fue joven fue un grande gigante. Vean, pero no se puede aplicar más o menos a Dios, pues Dios, repito, es perfecto. ¿Por qué? Porque sencillamente es Dios. En el caso de nosotros sí, en el caso de Dios no es así. A veces cuando hablamos de la perfección usamos la palabra excelencia, ¿no es cierto? Y vean, pregunta, ¿alguna vez se han detenido ustedes a pensar lo que significa esta palabra excelencia? ¿Alguna vez ustedes han pensado, caray, porque la usamos, no, la hablamos, pero generalmente no sabemos qué significa? Pero ustedes han pensado qué significa, o saben qué significa esta palabra excelencia. Bien, ¿qué significa? Significa esto, estar en un estado de superación. Vean, eso es lo que significa esta palabra, es estar en un estado de superación, lo cual aplica una comparación con algo o con alguien, ¿sí? Y la excelencia aquí puede aplicar, vean, a un futbolista. Escuchen bien, a un futbolista, y significa que él es el mejor futbolista que los demás futbolistas. ¿Me explico? Ahí puede aplicar esta palabra de lo que es la excelencia. Si él tiene un alto grado de excelencia, podríamos decir que tiene perfección en su campo. Él no, pero nosotros podemos usar esta palabra. Pero cuando ven, se trata en el caso de Dios, se trata en el caso del Dios verdadero. Él dice y pregunta en Isaías 40:25, vamos a ver el texto ahora, vean, en el caso de Dios, en Isaías 40:25, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Vean lo que dice Dios. Por medio de su profeta, Isaías nos dice lo siguiente, ya lo tienen en Isaías 40, versículo 25, que nos dice: ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el santo. ¿Ven cómo pregunta Dios? Dice, ¿a qué? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál sería? Ven, a nada, a nadie. No lo podemos medir, ya lo dije. Dios no tiene medida. Y aquí nos dice tremendamente Isaías, ¿no? Vean a quién dice, pero Israel era tan necio, el pueblo de Israel era tan necio, que compara al Señor, que no podemos comparar al Señor soberano y el Todopoderoso con los dioses que los capturaban. En este caso, ellos llegaron a comparar, vean, el pueblo de Israel cuando los capturaron los babilonios, llegaron a comparar a Dios con las deidades de ellos. Cayeron en un grave error, cayeron en una grave necedad. Pero dice Dios, ¿a qué pues me compararéis? A nada. Se imaginan que yo no tengo el pizarrón, pero bueno, supongamos que tengo el pizarrón, ¿no? Y empezar a hacer una imagen para no ofender a nadie de ustedes, de mi familia, y pusiera a un familiar mío deformado, lo dibujara y le dijera a mi pariente, mira, aquí está tu retrato, ¿qué pensaría de mí? ¿Saben qué pensaría de mí? Se ofendería. Y yo le dijera, mira, aquí está tu retrato,
este eres tú. ¿Qué pensaría él? Muchas cosas, ¿no? Y más que de lo que pensaría se ofendería. Y así es cuando hacemos de Dios eso. Cuando tú piensas de Dios, cuando tú te imaginas de Dios, cuando nosotros pensamos que Dios es así, o se imaginan o lo comparamos, ustedes se ofenderían si alguien les dijera eso, ¿no? Que los dibujara deformes y te dijeran, oye, este eres tú, te ofenderías, te enfurecerías. Dices, yo no soy ese. Lo mismo sucede con Dios. Dios se molesta. Imagínense, por eso no podemos comparar, ven, y debemos de tener mucho cuidado nosotros como personas de querer. Si es que no se puede hacer esto, pero vean, vuelvan al texto otra vez, que dice, ¿a qué pues me haréis semejante? O seré asimilado, dice el santo. Vean, comparen este versículo con uno mismo aquí, del versículo 18, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compondréis? Y esto fue exactamente el error, repito, de los judíos, que compararon al Dios verdadero, al Dios soberano, con las imágenes de las deidades, con los dioses paganos. Esto fue exactamente lo que ellos hicieron, pero nosotros no lo debemos de hacer. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Usted no debe de comparar hacia Dios. Decimos que Dios es incomparable, y con eso queremos decir que Él es solo, permanece como Dios, que nada puede compararse con Él, nada podemos hacer. Nosotros no podemos comparar al Dios verdadero, a este Dios de la perfección, con nada ni con nadie. El profeta fue muy claro, vean, aquí usó un lenguaje muy hermoso, muy elocuente, diciéndonos que no debemos comparar, escucha bien, a Dios con nada ni nadie, nada de arriba de los cielos y nada de abajo. Es lo que dice en toda la palabra de Dios, no lo debemos de comparar. Eso es lo que dijo también Moisés, se los dijo desde un principio en el libro de Éxodo. Si lo quieres ver en Éxodo, en su ley que Dios dio, Éxodo 24, desde un principio lo dejó establecido Dios, que no podemos comparar a Dios con nadie ni con nada de lo que hay en este mundo, porque repito, Dios no puede ser comparado. Éxodo 24, por favor, rápidamente. El tiempo se nos está yendo, pero ya. Lo tiene en Éxodo 24:20. Dice lo siguiente aquí en la lista de los mandamientos de la palabra de Dios. Dice, no te harás, ¿qué dice? Imagen de ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vean, no lo podemos hacer así, no debemos hacerlo así. Moisés está en contra de sustituir a Dios por estas imágenes, o pensar que Dios sea igual a ellas. Esto no es así, no debe de ser así, ¿no? ¿Qué dice? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dijo Dios. Y sin embargo, vean, la Biblia usa esta palabra, es lo que Dios la mencionó hace un rato. Usábamos dos palabras, perfección y perfecto. Vean, para ya terminar, el tiempo se nos ha terminado, vean, hay otra palabra que la Biblia usa, que es la palabra perfecto. ¿Sí? La palabra perfecto también es muy corta, está en muy pocos versículos, no está muy abundante como en otras palabras que hemos usado, pero esta palabra perfecto todo el tiempo la aplica Dios, sí, a cosas que no son Dios, la aplica a Él mismo, sí, pero como vamos a verlo, también tiene una aplicación a nosotros mismos. Esta palabra la puedes tú aplicar tanto a Dios como a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo de esta palabra perfecto, vean, en el mandamiento de Cristo que nos da a nosotros los creyentes, vean en Mateo 5, por favor, 5:48. En Mateo 5:48 aquí podemos ver este ejemplo, ¿no? De esta palabra, aquí la vamos a ver perfecto, pero vean cómo aplica a nosotros. Es una palabra que aplica a Dios, sí, pero también aplica a nosotros como creyentes. La podemos ver en Mateo 5, versículo 48, al final del capítulo 5, que dice Cristo, vean, viene de Él, dice, sed pues que vosotros, ¿qué? Perfectos, vean, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, vean. Y hay una contradicción aquí, dices, tú dijiste que no debemos comparar a Dios. Dios dice aquí que tenemos que ser como Él. ¿Cómo explicamos esto? Como aquí hay una aparente paradoja, ¿no? No hay aquí aparentes paradojas. Ustedes ya saben, en la Escritura no hay ninguna contradicción, no hay ninguna paradoja, no hay nada, no hay malos entendidos. Entonces, veamos,
en el original del griego exactamente las mismas palabras que se aplican a Dios se aplican también a las personas, a nosotros, en este caso como los creyentes. Pero ¿por qué? ¿Por qué en este caso, si dices tú, bueno, esta palabra de perfecto aplica a Dios, ¿y por qué aplica a mí? Vean, ¿por qué? Vean, porque Dios usa la misma palabra. ¿Por qué? Vean, no hay ninguna otra palabra. No hay otra, vean, no se puede hallar en el idioma que diga lo que Dios es. Así que Dios hace lo mejor, vean, que puede, condensándonos. Dios condesciende a quienes nosotros recibimos la palabra de Él, por eso lo hace de esta manera. Él lo hace de esta forma, por eso lo vemos de esta manera. Dios no está limitado a sí mismo, vean, y Él está limitado en nosotros. Vean lo que dijo el apóstol Pablo. No hay ningún problema en Dios, el problema está en nosotros. El problema, como sabemos, no está en Dios para hablar en este caso de esta palabra perfecto. Pero vean un ejemplo de ello. El apóstol Pablo nos lo dice, vean, 2 Corintios 6:12, 2 Corintios 6:12 rápidamente. Aquí podemos ver algo más para ayudarnos a entender esta palabra de perfecto. ¿Ya lo tienen? Dice aquí Pablo lo siguiente, ¿lo tienen? En 2 Corintios 6:12 dice, no estáis estrechos en nosotros, vean, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Otra traducción, entrañas, dice corazón. Vean, ese es el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Somos estrechos, por eso Dios usa esta palabra y nos habla de esta palabra, no considerándonos quiénes y cómo somos para darse a conocer a nosotros. Lo cual significa, hablando de 2 Corintios 6:12, vean, Pablo nos dice como creyentes, como personas, como seres humanos, que nosotros son ustedes mismos, ustedes son estrechos en sus propios corazones. Ese es el punto, estamos muy estrechos. Vean, la incapacidad de Dios para comunicarse con nosotros no es debida a la imperfección del gran Dios, sino a la imperfección, vean, del hombre, a quien Dios nos está hablando, a quienes Dios nos está trayendo la palabra, nos está tratando de hablar de la verdad. Ese es el problema, no está en Dios. Cuando predicamos, la perfección de Dios, queremos decir, vean, que Él tiene el absoluto poder, la plenitud, vean, la plenitud de todas estas cosas, tiene plenitud, con plenitud de todo lo que Él tiene. Él tiene la absoluta, repito, plenitud, Él tiene el absoluto poder, Él tiene todas estas cosas, tiene además la absoluta soberanía, sabiduría, Él tiene todo el absoluto conocimiento, ¿ven? Él tiene toda la absoluta santidad, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, entonces no hay ningún problema en Dios. Cuando decimos que un hombre es un cantante perfecto, vean, hablando de la perfección de la palabra que estoy usando, vean, limito eso a mi mente. Vean, escuchen el ejemplo que estoy dando. Yo en este caso estoy hablando de una persona, en este caso de un gran cantante, o podemos decir de un gran músico, y hablando que es perfecto en ese sentido, yo lo limito a mi mente. Pienso, él hace lo mejor que una persona puede hacer, ¿no es cierto? Así es. Así sucede, tú pon el ejemplo que quieras, así sucede. Pero vean, cuando digo de que Dios es santo, no lo limito. No hay limitación para Él. Quiero decir que Dios es absolutamente y completamente Dios. Es lo que es y eso es. Para terminar, el poder y el ser de Dios, su sabiduría, su conocimiento, su bondad, su ira, su santidad, su gracia, su longanimidad, su inmutabilidad, todos los atributos de Dios, vean, para resumirlo de esta forma, vean, todos estos atributos, los que hemos estudiado y los que nos falta por estudiar, vean, todos los atributos de Dios que son una perfección increada, brillante,
y absolutamente. Ese es nuestro Dios, ese es el verdadero Dios, ese es el Dios que nosotros hemos conocido, ese es el Dios que se ha revelado a través de su santa palabra. Y para terminar, vean, la pregunta que nos hacemos como aplicación es la siguiente: ¿conocemos nosotros a este Dios? ¿Conoces tú a este Dios? La pregunta no es si tú crees en Dios, porque muchos creen, ¿no? Y dice Santiago que muchos creen, dice hasta los demonios creen. Dice Santiago, ¿sabían ese? Esa es una fe, sí, una fe diabólica. Es una fe, así es, diabólica que él llama. Porque dice, los demonios creen en Dios, y dice, y tiemblan. Entonces, ¿un demonio de qué le sirve? De que cree en Dios, de que conozca, bueno, que cree en Dios si no se somete a Dios. Pero repito, esa no es la pregunta que les estoy haciendo, porque es muy fácil de contestarla. Si nosotros hiciéramos una encuesta en Metepec, casa por casa, en Tultepec, en sus pueblos, en sus lugares que ustedes vienen, y tocáramos en sus casas y les preguntáramos, ¿qué les preguntaríamos? ¿Qué pregunta les preguntaríamos acerca de los atributos de Dios? ¿Cuál será la pregunta correcta? Que diríamos, el doctor Martin Lloyd Jones dice, pregúntales si conocen a Dios. Es muy diferente conocer a Dios a creer en Dios. ¿Por qué? Porque si tú dices, si tú le preguntas a una persona, a X persona, ¿usted cree en Dios? Te va a decir, sí, creo. A cualquiera, ¿no? A cualquiera. Pero la pregunta real y verdadera es, ¿tú conoces a Dios? Es otro tipo de pregunta, es otra pregunta de diferente naturaleza. Y la pregunta es esta, ¿no? Y nos la hacemos cada uno de nosotros. ¿Nosotros conocemos a Dios? Y vean, eso es un orden, este orden es el orden bíblico, ese es el orden que la Biblia da, ¿no? Primero yo tengo que conocer a Dios. Vean, ¿en qué sentido? En el sentido físico, como nos conocemos, bueno, es un decir porque no nos conocemos. Pero como nos hemos visto nosotros, así es como hay que conocer a Dios, así es como la Biblia nos dice que Dios que quiere que le conozcamos, no. El conocimiento, vean, es un conocimiento de esto que hemos hablado, de su perfección, de todos los atributos de Dios, sí, pero en el sentido que espiritual. No es en un sentido físico, no es en un sentido de visión, no es en un sentido de oír ni de palpar, eso no es así. Falsos maestros han nacido de esa falsa interpretación de querer ver, oír. Yo hasta que no vea no creo. Eso es falso, no, eso no es así, como vamos a verlo en otros estudios. No, eso no funciona así y no es así. El conocimiento es exactamente como Cristo se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? En Juan 4:24 dice que Dios busca a los adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Vean, el conocimiento que debemos de tener de Dios no es un conocimiento intelectual. Vean, ¿qué es lo que hemos estudiado hasta ahorita de los atributos de Dios? Vean, no, mi propósito no es, hermanos, que tú estés aquí para que tú recibas un estudio de academia. Eso no es el punto mío. Yo no estoy aquí y no he venido a enseñar para ese punto, para ese propósito, de que nosotros conozcamos a Dios en nuestra mente, nada más intelectualmente y nada más. Eso no es así. Y si has estado pensando así, estás mal. Estás oyendo mal, estás aplicando mal el estudio, no es así. Es un conocimiento, escuchen, desde un principio, es un conocimiento espiritual. Es espiritual, no es material. No es material, es espiritual. Entonces, seguimos haciendo la pregunta que si nosotros conocemos a este Dios. Porque, repito, es primero conocer a Dios y después creemos en Dios. Ese es el orden bíblico. Es primero conocerlo. ¿Tú cómo vas a creer en un Dios que no conoces? Es absurdo, ¿no? No, la Biblia siempre nos dice que tenemos que conocerlo, y ya lo dije, en el sentido espiritual. Y si ahorita si tú te preguntas, pero ¿cómo es su naturaleza? Ya la hemos estudiado. ¿Cuántos, meses estamos estudiando? Toda la naturaleza, todo el carácter de Dios. En ese sentido es en lo que Dios quiere que le conozcamos, en su perfección, repito, en su santidad, en su temor, en su inmutabilidad, en su soberanía, en su justicia. Todo eso es exactamente el punto que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, y podemos conocerlo.
acabo de conocer, bueno, de conocimiento, conocer a un muchacho que estaban evangelizando en la iglesia y que hablaba Cristian, el hermano Cristian con él, se llama Marcos, y le estaba hablando exactamente de este tema de los atributos de Dios, y le preguntaba si este hombre conocía a Dios, y ese hombre se quedaba sorprendido y dice, ¿yo puedo conocer a Dios? Sí, tú lo puedes conocer. Hay personas que dicen, yo puedo conocer a Dios así como soy, sí, así como tú eres. No necesitas ser santo, no, eso no es así. Pero vean, hay personas que dicen, y ya lo hemos visto, los gnósticos, las sectas falsas, las teologías falsas, los ateos, que nos dicen, nadie puede conocer a Dios. No, es absurdo, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que a este Dios que hemos mencionado, que no somos dignos en realidad de que nos tome en cuenta, Él quiere, vean, para que tú no te desanimes, Él quiere y puede ser conocido. Tantos versículos, uno de ellos terminamos con esto y nos vamos. En Juan 17, por favor. Vean, tantos versículos, te sorprende, ¿verdad? Pero así es, no te desanimes. Tú que no lo conoces, si contestas a la pregunta, no lo conozco, lo puedes conocer. Y en el sentido espiritual, Dios está disponible ahí. Él quiere que le conozcamos y no nomás conocerle, ya le conocemos y vamos a adorar. Vean, en Juan, ¿ya lo tienen? El sistema del texto es Juan 17. En Juan 17, lo invertí. Es Juan 17, versículo 3, el famoso versículo, uno de los tantos que habla de que podemos conocer a Dios, y no tan solo a Dios, sino también a Cristo, que es Dios. Dice, esta empero es la vida eterna, vean. ¿En qué consiste la vida eterna? Vean, ¿qué es la vida eterna, no? ¿Y qué dice Cristo? Dice, que te conozcan, vean, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Vean, Cristo está orando aquí, pidiendo, Él quería, Cristo quería, y Dios puede ser conocido por nosotros, seres caídos, seres pecaminosos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Hermano Ricardo, nos despides con la oración, por favor. Bendito Dios, te agradecemos, Padre Celestial, que podemos meditar en tus perfecciones. Qué tan pequeños somos en comparación con lo que tú eres, Padre. Que tampoco podemos conocerte, aunque pase tanto tiempo de escuchar tu palabra, pero estamos agradecidos porque te has revelado a nosotros a través de tu palabra, Señor, y porque te hemos podido ver y que te vemos cada día, Señor bendito. Ayúdanos a que te conozcamos cada día más, Padre. Danos cada día un deseo fuerte, Señor bendito, de estar meditando en ti, que sabemos que cada vez que te conocemos a ti, podemos vernos reflejados y vemos nuestra pecaminosidad y nuestra falta de amor, nuestra falta de paz, de gozo, de todo, Señor bendito. Y también crece nuestro deseo y nuestra piedad, Señor, crece nuestro celo por ti, por predicar tu palabra, Señor bendito. Ayúdanos y ayuda a que los que no te han conocido, Señor, dales la gracia de la salvación, que puedan conocerte, que puedan gozarse también en ti y que puedan experimentar, Señor bendito, la liberación de sus pecados. Te pedimos, Padre, que tú te reveles también a otros que no te han conocido, Señor, y que cada uno de nosotros como creyentes estemos trabajando por conocerte cada día más, porque nuestro gozo y nuestro entendimiento crezca, Señor, que seamos santificados cada día conforme a tu palabra, Señor bendito, y que experimentemos cada día más gozo y más liberación diariamente, Señor bendito. Te pedimos que nos ayudes a lo largo de toda esta semana y que no olvidemos, Padre, de conocerte cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces nos vemos para la próxima.